Empezaremos la jornada con una pequeña introducción a lo que son los sistemas de almacenamiento de energía para ponernos en situación, aunque la jornada está centrada en baterías. De hecho, todos los ponentes que vamos a tener nos van a hablar de distintas tecnologías de baterías y de sus aplicaciones. Pues a mí me corresponde un poquito abrir la jornada para aquellos que no estéis muy puestos en qué es esto del almacenamiento de energía, un poco en dónde estamos a nivel tecnológico, qué soluciones hay y un poco pues, llevaros a la conclusión de que de todo lo que hay, por qué está explotando el mundo de las baterías o el sector de las baterías, en el que parece que está cogiendo más fuerza. Entonces, he planteado una jornada, una ponencia breve, que será unos 15 minutos más o menos, en la que pretendo estudiar o analizar 3 puntos. El primero, pues si se puede almacenar energía, es esa gran pregunta pues, que la gente de la calle se puede hacer. Después veremos qué tipos de almacenamiento hay para almacenar energía, porque efectivamente se puede almacenar energía. Y en tercer lugar, ¿por qué ahora está de moda el almacenamiento y por qué ahora tiene lugar esta jornada? Entonces, la pregunta, ¿se puede almacenar energía? Bueno, pues tenemos aquí a un señor, conocido por todos, que nos dice que la energía no puede ser creada ni destruida, pero sí puede ser transformada. Y esta es la clave para poder almacenar energía eléctrica, porque al final lo que estamos hablando es de almacenar electricidad. ¿Se puede almacenar la electricidad? Pues esa es otra gran pregunta, que podríamos decir que de por sí la electricidad por sí misma no es almacenable, ya que podríamos decidir en cierta manera que la electricidad es el movimiento de electrones, cargas eléctricas que se mueven. Si dejan de moverse, porque las paramos en un sitio, deja de ser electricidad y por tanto la electricidad en sí misma como tal no es almacenable. Lo que pasa es que, como nos dice el señor Einstein, pues la energía es transformable. Entonces, desde hace esto del almacenamiento no es algo que se nos haya ocurrido ahora. Esto es una necesidad que ya ha aparecido en el mundo de la electricidad prácticamente desde el nacimiento de la electricidad, o me atrevería a decir que incluso antes. De hecho, hay electricidad porque hay sistemas de almacenamiento de energía. ¿Qué sistemas? Baterías. Esto ya viene, el almacenamiento de allá del año 1800, donde hay un señor italiano, Alessandro Volta, italiano siempre en temas de investigación. Aquí en esta provincia tenemos mucha relación con italianos, en el sector azulejero, con el gran desarrollo que tienen. Pues aquí en este sector también son los italianos pioneros. Hay una cierta polémica entre Volta y un tal Galvani, que se pelean unos años por quién es el inventor de la primera pila. Pues es en el año 1800 donde parece que se decide que efectivamente es Alessandro Volta el que desarrolla su primera pila basada en la idea de Galvani. En la pila galvánica desarrolla la primera pila voltaica, que es la primera que es capaz de acumular energía en forma química y después devolverla en forma de electricidad. Desde ese año a esta parte, almacenamiento de energía tenemos. Lo que pasa es que, claro, aquí el principal caballo de batalla es la eficiencia de carga y descarga. De toda la electricidad que gastamos en cargar una batería, ¿cuánta electricidad conseguimos sacar de vuelta? Que sería la eficiencia del ciclo completo de carga y descarga. No solo se puede almacenar energía eléctrica convirtiéndola en una reacción química, sino que hay otros métodos. Se agrupan las tecnologías que hay hoy en día para almacenar energía en 4 grandes campos. Serían los sistemas que acumulan energía por métodos mecánicos, bien sea en energía potencial o cinética, los sistemas que acumulan la energía por métodos electromecánicos, los que acumulan energía por métodos químicos o electroquímicos y los que acumulan energía en forma de energía térmica, bien sea en frío o en calor. En todos estos campos pues hay varias tecnologías, a día de hoy relativamente en distintas fases comerciales o no comerciales, desde prototipos de laboratorio hasta cosas que ya se están explotando comercialmente y que son más o menos las siguientes. Veis aquí este árbol en el que vienen recogidas más o menos por siglas, muchas siglas que me da miedo casi empezar a describiros, pero tendríamos, por citar unas cuantas, dentro de sistemas mecánicos que acumulan energía de forma mecánica, tendríamos pH, que son los sistemas de bombeo. Estos son siglas todo en inglés, porque estas tecnologías, casi todo el sector que está desarrollando es todo sector que habla en inglés. Entonces, sistemas hidráulicos, sistemas de bombeo, que conocemos bien. Aquí en Valencia hay el mayor sistema de bombeo hidráulico reversible de toda Europa, en el complejo Cortes La Muela. Sistemas de aire comprimido, sistemas de licuefacción de aire,
que son tecnologías que están saliendo ahora, estas están bastante en sus orígenes. Sistemas de volantes de inercia, sistema ARES, que ahora os describiré, ¿vale? Serían las principales tecnologías. Sistemas electromagnéticos, ahí hay dos principales, que ahora os mostraré alguna foto también, son o bien los supercondensadores, conocidos como UCs, ultracapacitors o supercaps, son los dos nombres en inglés que se utilizan para ellos, o los sistemas supermagnéticos, también para acumular energía en forma de campo magnético. Sistemas electroquímicos, que son los que dan lugar a las distintas familias de baterías, de las que vamos a hablar hoy, principalmente tres de ellas. Dentro de las baterías que podríamos llamar más convencionales están aquellas basadas en la química del plomo, aquellas basadas en la química del níquel, aquellas basadas en la química del sodio y las basadas en la química del litio. Dentro del litio hay también varias familias de baterías de litio con distintas empresas detrás que están desarrollando pues, cada una de las líneas, unas más exitosas, otras menos. Hoy el compañero de Ikerlan que ha venido a presentarnos baterías de ion litio pues nos podrá hablar un poco de todo esto y de qué es lo que tienen ellos. Baterías de flujo redox, entre las cuales hay también varias químicas, baterías con electrodos porosos, basadas con un intercambio de aire, de las que también tenemos una presentación, que es una tecnología que está, me atrevería a decir que naciendo, porque es muy prometedora. Y después tenemos las pilas de hidrógeno, que supongo que más o menos algo habréis oído de la industria del hidrógeno, pues también estaría clasificada dentro de los sistemas electroquímicos. Por último, sistemas que acumulan energía en forma térmica, pues tendríamos desde los sistemas de sales fundidas, muy asociados a las plantas termosolares, a los sistemas que utilizan materiales de cambio de fase, o por último, sistemas de frío industrial. Me permito poneros algunas fotos e imágenes para, por si alguien con lo que he dicho no se queda con la idea de lo que hablo. Sistemas de bombeo reversible, hablamos de dos depósitos de agua con distintos niveles de altura, entonces durante unas horas el sistema utiliza electricidad para bombear agua arriba, en horas que interesa porque hay mucho consumo eléctrico, dejamos caer agua desde el embalse de arriba al de abajo y generamos electricidad. La energía que podemos acumular depende de la diferencia entre cotas. Esto, vamos, en el sistema eléctrico español se utiliza a diario porque tenemos pues, bastantes recursos de bombeo hidráulico reversible. Sistemas de aire comprimido. Sistemas de aire comprimido a gran escala hay dos en todo el mundo. Los dos se basan en inyectar aire a alta presión dentro de una caverna subterránea de grandes dimensiones. Por tanto, son sistemas que son capaces de acumular mucha energía, pero que presentan ciertas limitaciones. Estos, los sistemas de aire comprimido, que es eso, inyectar aire bajo tierra, en antiguas cavernas o bien bolsas de petróleo vacías o bien minas de sal vacías, es donde están utilizando. Hay dos proyectos, como os decía, uno en Alabama, en Estados Unidos, y otro en Alemania, en Hantorf, son instalaciones de más de 200 megavatios. Sistemas de aire comprimido a gran escala son equiparables en potencia a los sistemas de bombeo. Dentro de los sistemas de aire comprimido, que como os decía tienen la limitación de los bombeos, de que dependen de la situación geográfica. No podemos montar un sistema de aire comprimido allá donde queramos, sino que depende de tener bajo tierra una cavidad en la que poder inyectar aire comprimido relativamente con buenas condiciones de eficiencia, de que el aire que inyecto no se me disipa por el suelo, sino que me va a permitir generar electricidad de vuelta. De esta tecnología hay cierta investigación de intentar llevar a sistemas de laboratorio bombonas a presión y comprimir aire en recipientes a presión. Está en forma prototipo y a nivel comercial me atrevería a decir que no hay prácticamente nada. Después tenemos como tercer sistema de almacenamiento mecánico los volantes de inercia. En volantes de inercia hay una empresa norteamericana que se llama Beacon Power, que está pues, muy metida en el sector, con muchísimas instalaciones realizadas. Tiene dos tipos de volantes de inercia, unos en los que el volante de inercia, que es esta masa giratoria, está hecha de acero, más pesada, y otros modelos que están hechos de material polimérico, más ligeros. Unos giran más despacio, otros giran más deprisa. Despacio y deprisa son 8.000 revoluciones por minuto, 100.000 revoluciones por minuto. Esto permite que unos tengan más potencia y menos energía acumulada, y los otros menos potencia, pero más energía acumulada. Es una tecnología bastante madura, pero el principal problema que tiene es que no es capaz de acumular mucha energía. Sí que sirve mucho para controles de frecuencia o picos de demanda, pero no es capaz de dar, porque lo que podemos acumular en un volante de inercia girando pues es una energía relativamente limitada. Proyecto ARES es algo que ya lleva unos años por ahí, pero que ahora ha cogido cierta fuerza porque están
intentando conseguir capital para llevarlo adelante, es Advanced Railway Energy Storage, ARES. Entonces es como un sistema de ferrocarril avanzado que se basa en utilizar vagones de ferrocarril cargados de roca o de cemento para elevarlos a lo alto de una montaña, gastando electricidad, y dejarlos caer produciendo electricidad cuando se requiera. Es más o menos la misma idea que el bombeo con agua. Estos utilizan vagones con cemento, ¿vale? Esto se está llevando a cabo. Hay un proyecto experimental en Estados Unidos. Ahí veis uno de los vagones con una losa de hormigón encima y están haciendo cálculos de rendimiento de cuánta energía podrían recuperar, y parece que les salen los números porque han lanzado, ahora hace 2 meses, han lanzado una rueda de estas de búsqueda de financiación. Están buscando inversores y no sé cómo les irá, ¿vale? Utilizan vagones de 230 toneladas de peso para subir y bajar. Por lo que respecta a los sistemas electromagnéticos, tenemos las bobinas superconductoras, son tipo Tomahawk, es tipo un donut, dentro del cual pues, se realiza ahí unas bobinas supermagnéticas refrigeradas con helio a muy baja temperatura, de tal manera que crean un campo magnético gigantesco. Los conductores que alimentan esa bobina prácticamente no tienen pérdidas porque están refrigeradas a muy baja temperatura y, por tanto, se consiguen campos magnéticos gigantescos que les permite acumular mucha energía. Es un sistema muy caro, dificultoso, y que prácticamente hay alguna instalación. Hay una empresa americana que se llama American Superconductor, que tiene modelos hechos y tiene, no sé si son una docena de estos instalados por Estados Unidos, porque son prácticamente todos proyectos demostrativos. A nivel comercial no han dado el salto. También hay tecnología rusa, pero que tampoco se sabe que tenga una gran extensión a nivel de instalaciones. La otra tecnología dentro de los sistemas electromagnéticos, si bien el primero, acumula energía en campo magnético, los segundos, los supercondensadores, acumulan la energía en campo eléctrico. Un condensador, más o menos todos sabemos lo que es, entiendo, un campo eléctrico entre 2 placas separadas por un dieléctrico. Los supercondensadores basan la acumulación de energía en el mismo principio, en generar un campo eléctrico muy grande y con mucha energía acumulada, debido a que los electrodos, las 2 placas del condensador, tienen una superficie elevadísima. ¿Por qué es tan elevada la superficie? Pues porque en lugar de utilizar 2 placas, utilizan 2 materiales microporosos, son como 2 esponjas, principalmente una de ellas, que les permite tener una superficie de intercambio muy elevada. Eso les permite pues, almacenar bastante energía. Aún así, bastante energía, ¿cuánto es bastante energía? Bueno, pues a nivel de red, un supercondensador es inimaginable, pero sí que se están utilizando, pues, por ejemplo, en la Fórmula 1, para el sistema de frenado regenerativo de los vehículos, de la Fórmula 1, el KERS, el llamado KERS, va con supercondensadores. Sé que desde Ikerlan hacen proyectos con supercondensadores en temas de ascensores, utilizan ascensores que regeneran energía durante la frenada del ascensor y la utilizan durante el arranque del ascensor. Y no sé si algún sistema de tranvías también utilizan. Se están utilizando. Hay una empresa, Maxwell Technologies, que es la que lleva un poco la voz cantante en el sector, aunque hay algún otro fabricante de supercondensadores. Baterías las conocemos, en las 4 familias, ahí os pongo algunas imágenes de lo que son unas y otras. Formatos hay múltiples, y prácticamente cada uno de los fabricantes que está saliendo pues está sacando un formato, no os diría que nuevo. La verdad es que se tiende a intentar empezar a uniformizar porque está creciendo bastante el sector, entonces pues empiezan a haber unos tamaños estándar. Ahí tenemos varias familias, desde el plomo ácido, que es la primera que inventó el señor Volta y que lleva pues 200 años por ahí rodando ya. Es una vieja conocida de todos, la hemos utilizado para el arranque de los vehículos. El arranque del coche siempre ha ido con una batería de plomo ácido. Con el boom de la fotovoltaica de primeros de los años 2000 y la necesidad de instalaciones aisladas, se sacaron versiones de baterías de plomo que soportaban mejor un funcionamiento más continuo y no tanto los picos de arranque de los vehículos. Entonces se sacaron versiones de plomo ácido mejoradas, avanzadas, el Advanced Lead Acid, que se llama. Pero es una tecnología que ha quedado un pelín superada, me atrevería a decir. Igual alguno de los ponentes me desdice, yo creo que está un poquito, si no llegando a tope, se pretende seguir trabajando con ella, hay un sector industrial fuerte detrás y pretenden seguir mejorando sus características, pretenden seguir bajando su precio, pero ahí está. Después tenemos el níquel cadmio y el níquel metal hidruro, que viene de las pilas de toda la vida, también son tecnologías que tienen más de 60 años. Metal hidruro es, por ejemplo, la tecnología que utiliza el Toyota Prius, y el Toyota Prius fue el que impulsó principalmente esta química. Era mucho más común el níquel cadmio,
Ahora el níquel metal hidruro pues, es una tecnología sólida, consolidada y que tiene su cuota de sector. Sulfuro de azufre y baterías Zebra es una tecnología que nació a finales de los 90 en Japón. Hay una empresa que se llama NGK Insulators, que es la que se encargó de hacerlo. Era la química que parecía que se iba a llevar al mercado, prometía mucho, pero tuvo el problema de que son baterías relativamente inestables y tuvieron unos cuantos accidentes por incendios, entonces eso frenó el sector. Y desde mediados de los años 2000, de la primera década de este siglo, se ha quedado un poquito ahí. Siguen luchando por ello los japoneses y ahora, tras el cierre de Fukushima, Japón se ha volcado con las renovables y esta tecnología vuelve a tener cierta fuerza por allí, pero hay otra que parece que le ha pasado por la izquierda rápidamente, que es la tecnología de ion litio, de la que vamos a hablar hoy, y bastantes de los ponentes, pues, aparte del que nos presentará las baterías en sí, pues nos hablarán de aplicaciones con baterías de ion litio. Baterías de flujo tienen sus ventajas, hay varias químicas dentro de las baterías de flujo, ahí está, que tengamos más o menos localizadas y en fase más o menos comercial, tenemos 4 tecnologías, hoy nos hablarán en profundidad de ellas. La principal característica de las baterías de flujo es que dependen de tanques, llevan unos tanques asociados con líquidos, que son los líquidos que reaccionan dentro de la batería. La batería contiene una membrana en la que se intercambian, se ponen en contacto los dos líquidos, y de ahí es donde se extrae la electricidad. El punto fuerte de estas baterías, como os decía, es que mientras haya líquido en los tanques, hay reacción, por lo que son baterías que en principio podrían ser de capacidad casi infinita, tan grande como queramos dimensionar los tanques de líquido, tanto tiempo podría estar la batería reaccionando y dando electricidad. Por tanto, es un punto fuerte, muy importante que tienen. Y por último, me atrevería a citar las baterías de metal-aire, que presentan un electrodo poroso, que están en fase relativamente de desarrollo, aunque ya hay algún modelo comercial. Tenemos aquí a una especialista y casi que dejaré que ella nos introduzca en profundidad lo que es su batería de metal-aire. Pilas de combustible, supongo que conocéis algo, habréis oído hablar. La industria del hidrógeno se basa en obtener hidrógeno en algún sitio, ¿de dónde? Del agua. ¿Mediante qué? Mediante un equipo que se llama electrolizador, por tanto gastar electricidad. El hidrógeno, que es desde hace 15 o 20 años lo que se ha llamado el vector energético, que parecía que podía ser la solución a todo, tiene un gran problema, que es el acumularlo. ¿Dónde acumulamos hidrógeno? En bombonas a presión. Eso puede ser una bomba H, una bomba de hidrógeno, si prende fuego. La hacemos reaccionar químicamente con algún elemento. Entonces, el principal cuello de botella, uno de los cuellos de botella que tiene la industria del hidrógeno es el acumular hidrógeno, porque, digamos, el paso de agua a hidrógeno está conseguido con electrolizadores y el paso de hidrógeno a agua y electricidad también está conseguido, con unos rendimientos que no son tan altos como sería deseable, aunque se sigue investigando mucho. El paso de hidrógeno a electricidad, a agua más electricidad, se consigue mediante las pilas de combustible, que viene a ser una tecnología relativamente parecida a las baterías de flujo, en las que interviene, pues, por un lado hidrógeno y por el otro lado aire, para combinar el hidrógeno y el oxígeno y obtener agua y electricidad. Hay 5 familias de pilas de hidrógeno: poliméricas, las alcalinas, las de molten carbonates, carbonatos fundidos, las solid oxide y de ácido fosfórico. Son las 5 principales familias que tenemos de... Todas ellas tienen proyectos demostrativos, todas ellas tienen algún intento de producto comercial, pero ahí está el sector. Después, rápidamente, a nivel térmico, plantas termoeléctricas que acumulan el calor en depósitos de sales y que utilizan ese calor de las sales para producir electricidad cuando les interesa. O sistemas de frío industrial, como algún proyecto que hay, que utilizan electricidad para generar frío. ¿Frío dónde? Pues, por ejemplo, en neveras gigantescas. Hay un proyecto en Suiza, de los almacenes Migros, que es la principal cadena de supermercados suiza. Las centrales que tienen de refrigeración de alimentos utilizan un extra de frío para acumular energía y no gastar electricidad durante las horas más caras. Bueno, es una tecnología que estaría un poco rozando lo que es el almacenamiento, pero como solución me atrevo a decirla. Os dejo ahí no voy a entrar en esta tabla, es una comparativa de casi todas las tecnologías que he citado. Como las presentaciones las tendréis, quien quiera profundizar en ello, en características de unas y otras, donde tenéis rangos de potencias, energías, tiempo de respuesta, periodo de vida estimado de las distintas tecnologías y fase comercial en la que se encuentran. Y para cerrar, 3 diapositivas más. ¿Por qué ahora el almacenamiento? Pues principalmente porque hay 3 grandes industrias que están creciendo y que requieren de almacenamiento.
estas industrias son, por un lado, la electrónica doméstica, teléfonos móviles, portátiles, todo tipo de aparato doméstico, que ha explotado, es un sector que lleva unos años que va más y que casi todo funciona hoy en día con baterías, vamos todos con cargadores a todas partes, todos nos apenamos de lo poco que dura la batería del móvil, entonces hay mucha inversión detrás porque el que consiga baterías que aguanten más de un día, pues se llevará el gato al agua. Aparte de ello, el vehículo eléctrico, que ya lleva unos años danzando, no acaba de consolidarse y uno de los principales cuellos de botella que tiene es el tema de las baterías. ¿Cuántos kilómetros puede hacer con unas baterías de un peso determinado? Que solo las baterías le cuesten pues, 10, 12.000 euros el coste del coche, pues es un coste que ahora mismo para los fabricantes de vehículos eléctricos pues es difícil de asumir todavía. Entonces las baterías encarecen mucho el vehículo eléctrico y lo limitan en autonomía. Entonces hay un sector tecnológico que está ahí creándose para dar respuesta al vehículo eléctrico. Y después la penetración de las renovables. En los últimos años todos sabemos que ha crecido muchísimo el porcentaje de penetración de renovables en nuestros sistemas eléctricos y esto, pues, en un futuro, si sigue creciendo, pues generará problemas de estabilidad de la red y, entre otros, por ejemplo, pues a las plantas fotovoltaicas o eólicas que quieran verter a red y que están obligadas a ir a mercado, grandes plantas, pues no se les permite variaciones en la potencia inyectada en red en cualquier momento, sino que tendrán que ir con unas condiciones a mercado. Ya hay muchos países, Puerto Rico, Sudáfrica, muchos países, muchas islas, que limitan la penetración de renovables, sobre todo por el nivel de lo que llaman ellos cambio de rampa de potencia que pueden generar. Es decir, si tú estás generando 10 megavatios en este minuto, de aquí 30 segundos tú no puedes generar 2. Aunque pase una nube y se te pare tu planta fotovoltaica no puede pasar de 10 a 2, sino que de aquí 30 segundos tu planta fotovoltaica como mínimo tiene que darme 9,5 y de aquí 2 minutos como mínimo 9. Entonces esos 2 minutos, aunque tú tengas una nube encima de tu huerta solar, alguien tiene que estar dando esa energía. ¿Quién es ese alguien? Pues unas baterías. Entonces la integración de renovables es uno de los parámetros fundamentales que está también impulsando el sector. Todo esto está relacionado con lo que es la operación del sistema eléctrico. Y los cambios en lo que podrá ser la operación del sistema eléctrico con la aparición de los sistemas de almacenamiento, aplanamiento de la curva de carga del sistema, cambio de precios, en fin. Aquí una de las diapositivas que creo que nos trae hoy hasta aquí. Esto es un estudio de la financiera Bloomberg, que es una empresa esta de consulting, que nos hace un estudio de cómo ha evolucionado el precio de los paneles fotovoltaicos desde allá el año 76, cuando empiezan a aparecer los primeros paneles, y nos recoge todos los principales lanzamientos o estudios de precios de paneles fotovoltaicos a lo largo de los años, desde el 76 hasta el 2014, es la línea que veis arriba. Pues nos dice esta curva que por cada vez que se ha duplicado la producción de paneles, es decir, economías de escala, cada vez que se duplica la producción, baja el precio del panel un 24%. Y esto es así desde el año 76 hasta ahora, es la curva que seguimos. Y en un sector paralelo, como es el de las baterías, desde que tenemos las primeras, en este caso está hecho el estudio para baterías de ion litio, desde que tenemos las primeras informaciones en el año 2010 del sector de ion litio, a esta parte estamos siguiendo una curva muy similar en la que por cada vez que se duplica el nivel de fabricación de baterías de ion litio, se reduce el precio en un 21%. ¿Vale? Todo esto nos lleva a un camino pues, muy prometedor que nos hace ver que en cuestión de 4, 5, 10 años, la batería de ion litio, de seguir con esta evolución, que parece que puede seguirla, será una solución a prácticamente, no diré de todos los problemas del planeta, pero a nivel eléctrico puede dar un gran empujón a todo lo que depende del uso de baterías. Y 4 ideas. Esto está sacado de distintos estudios que vienen publicados en prensa especializada. Por un lado, bajadas de precios. Se esperan para los próximos 5 años un 50, 40 y 25% de bajadas de precios en las tecnologías de iones de litio, flujo y plomo ácido respectivamente. O sea que las previsiones de especialistas en el sector es que el precio de baterías baje mucho en los próximos 5 años. Por otro lado, ya hay a día de hoy, según un estudio de Agua Power, que es una empresa de los Emiratos Árabes, están montando plantas fotovoltaicas gigantescas de 800 megavatios en los Emiratos Árabes. Aquella gente ha visto que el petróleo algún día se les acaba, ¿vale? Y han apostado ahora ya por la fotovoltaica a tope, ¿vale? Y la fotovoltaica la están metiendo en algunos puntos con almacenamiento, ¿vale? Pues de los números que les salen en sus plantas fotovoltaicas gigantes, obtienen
un coste de instalación fotovoltaica con baterías incorporadas de 10 céntimos de euro el kilovatio hora, que es un precio por debajo del precio tarifa aquí y por debajo del precio tarifa allí. Por tanto, le salen los números. Utilizando baterías de ion litio es lo que están montando. Como noticia sintomática, deciros que en los últimos 6 meses estas 3 empresas petroleras, Total, Exxon y Statoil, han comprado, cada una de ellas, un par de startups relacionadas con el almacenamiento. Es de empresas que estaban sacando algún tipo de batería que parecía que podía consolidarse. Entonces, ante los precios actuales del petróleo, las petroleras están viendo que a lo mejor hay que moverse de su nicho de mercado donde se encuentran cómodos y, como tienen dinero, pues están tirando a algunas empresas que podrían despuntar en breve en el sector del almacenamiento electroquímico. Y, por último, deciros que como síntoma de que parece que esto es un mercado, digamos, relativamente maduro, ha aparecido incluso ya una alianza de estándares, ¿vale? Porque hasta ahora lo que nos hemos encontrado es que cada fabricante está haciendo lo que quiere con sus baterías, que es lo que hemos tenido en prácticamente todos los sectores. Telecomunicaciones, paneles fotovoltaicos, inversores, cada uno hace lo que quiere y después hay que integrarlo todo, unir cosas que se entiendan, ¿vale? Pues parece que en el sistema de almacenamiento en baterías hay un movimiento de intentar empezar a normalizar cómo se fabrican baterías, tamaños, tipo de conectores, ¿vale? Lo cual es algo sintomático de que esto es un sector sólido, maduro, que no es que estemos aquí hoy por escuchar una feliz idea de algo bonito que es el almacenamiento, sino que es algo que está aquí para quedarse, está consolidado y que es cuestión de años, si no meses, para que tengamos muchas grandes noticias en el sector. Pues esa era un poco la pequeña introducción que os quería hacer yo.